Justamente este último título habla sobre la agenda económica, ¿no? Estamos incorporando poco a poco nuevos elementos para el análisis sobre lo que viene en materia económica. Hasta el 10 de diciembre parece mucho tiempo, pero claro, ya hay definiciones sobre lo que podemos esperar para el mes de diciembre y todo el año que viene. ¿Es así, Silvina Sena? Así es, ayer cuando regresó de su viaje a Estados Unidos, Milei ya hizo algunos adelantos, algunos anticipos de lo que nos espera en materia económica, que es verdaderamente lo que más nos importa. Habló de esta inflación y para preguntar qué significa eso, estamos con nuestro economista de cabecera, con Mike Palou. Mike, ¿qué es esta inflación y sobre todo cuál es el nuevo ingrediente que la provocaría? Bueno, primero, buenos días a todos, ¿cómo están? Segundo, bueno, el término estanflación, como bien la palabra lo dice, ¿no? Hace referencia a dos fenómenos económicos que se dan en simultáneo. Primero, un estancamiento económico y segundo, periodos de alta inflación. Se puede decir que Argentina vive desde hace un tiempo en un periodo estanflacionario, pero si se toman medias, ¿no? Es decir, en los últimos 12 años Argentina podemos ver que no ha crecido, pero y ha tenido periodos alternados de alta inflación. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que Argentina tiene un periodo de estanflación de aquí en adelante, pero bueno, no, depende también cómo se la mida. ¿Qué lo genera hoy por hoy? Bueno, creo que más que nada está muy ligado a las políticas de choque que se están anunciando y que más que nada tienen que ver con un hard landing de la economía, ¿no? Es decir, políticas de choque y el fin del gradualismo en algún sentido, ¿no? ¿Choque es ajuste? Choque es ajuste, más que nada liberar los precios que venían congelados, sincerar el tipo de cambio, y eso nos llevaría a tener periodos de elevada inflación, como ya se estima que para noviembre vamos a tener una inflación de entre el 13 y el 15%, para enero una inflación un poquito más elevada, entre un 17 y un 20%, también con ese sesgo, ¿no?, que tiene estacional. Diciembre de ser un mes con un poquito más de inflación. Más que nada el término esta inflación fue acuñado en la década de los 70, cuando Estados Unidos empezó a experimentar este tipo de cosas que desde la teoría clásica no son un poco contradictorias, porque solucionarlo implicaría algo que es contraintuitivo, porque uno dice, bueno, vamos a solucionar el problema de la inflación y tenés que tratar de enfriar la economía. Y de alguna manera está generando más estancamiento de esa manera. Y por otro lado, si decís, bueno, estoy con un problema de estancamiento, tengo que estimular un poquito la economía, en ese sentido puedo generar más inflación. Entonces tengo ese problema, ¿no? ¿Cómo se soluciona? Bueno, los paquetes de medidas que anuncia Milei, en cierta medida, tienen que ir acompañados de un proceso de cambio estructural muy importante, sobre todo en materia laboral, porque uno habla de estancamiento y lo que directamente implica estancamiento es desempleo. Entonces, para que eso no termine repercutiendo fuerte en esa variable, Argentina tiene posibilidades, porque tenemos un mercado laboral bastante rígido, flexibilizando algunas normas, reestructurando un poquito el Estado. Pienso que el hard landing, este aterrizaje fuerte, por lo menos puede llegar a tener perspectiva a futuro muy interesante en términos de crecimiento. ¿Hay algún antecedente reciente en la historia económica argentina del que nos podamos llevar como para saber cómo se sale de esto? A ver, creo que la receta a nivel internacional está, como te decía, la América Latina, 1980, estuvo plagada de este tipo de fenómenos que, como te dije, es contraintuitivo, no se daba y la economía clásica no lo estudiaba. Recién en la década del 70, con algunas cuestiones, apareció en Estados Unidos periodos de alta inflación, con muchísimo desempleo, y fue Paul Samuelson el que lo acuñó el término. Y en Argentina, bueno, como te dije, en términos medios, nosotros podemos decir que vivimos en esta inflación constante porque tenemos periodos de stop and go permanente en términos de crecimiento y a la vez periodo de inflación que ya tenemos una inflación inercial, ¿no?, que es muy difícil erradicarla. ¿Es equiparable, por ejemplo, con la convertibilidad en la época de Menem? Bueno, perfecto. Tu analogía es muy precisa. Estamos viviendo una situación que, lejos de parecerse a la crisis del 2001, se parece muchísimo a la crisis de 1989, ¿no? Con un déficit fiscal muy grande, con un plan austral que fracasa, con una situación internacional que también tenía consecuencias, sobre todo en materia prima, en un país que es exportador, muchísimos problemas en términos de emisión de dinero. Entonces creo que la crisis se asemeja muy
en mucho sentido a la crisis que tuvimos en 1989, que fue hiperinflacionaria, ¿no? Lejos de por ahí también Milei lo compara con la crisis del Rodrigazo en 1975, yo pienso que tiene más puntos de contacto con la crisis de 1989. Y fíjate cómo se salió, fijando un tipo de cambio, haciendo una convertibilidad. Para la escuela austríaca todo se soluciona liberando la economía y sacando el Estado. O sea, siempre para Milei la solución va a ser esa. Es lo que es un libertario. Entonces, veamos a ver si la receta que él propone de alguna manera puede solucionarlo. Antes de las preguntas de estudio, Mike, él habla de un periodo de reacomodamiento, ¿no?, de entre 18 y 24 meses. ¿Crees que estamos en una situación de poder tolerar todo ese tiempo? Cuando te hablo de aterrizaje forzoso, te hablo de un avión que viene carreteando en la pista de aterrizaje sin rueda y destartalado. No estamos partiendo de un starting point o de un punto de partida en donde venimos en un vuelo Qatar primera clase. Argentina viene muy mal. Argentina tiene un 50%, los chicos comen una vez al día, el 60% de los chicos. Tenemos una inflación galopante. O sea, creo que Milei lo que está tratando de hacer de alguna manera es moderando las expectativas, ni más ni menos. Fíjate que si yo hoy por hoy digo, bueno, vamos a tener un periodo de estanflación, de estancamiento económico, le estoy dando una señal más que nada a las empresas de que recorten previsiones, y bueno, eso de alguna manera puede llegar a ser malo en términos de desempleo. Pero prepararse para lo que se viene creo que es importante. Está Jorge Lobo en el piso. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Mike, ¿cómo estás? Mira, una de las últimas medidas que anunció Milei, por lo menos confirmada ayer en una radio porteña, es que va a eliminar la Secretaría de Comercio. El tema precios es un tema que afecta a todos y todo el mundo está pendiente de este tema. Es más, es el primer síntoma de la economía que percibimos nosotros en nuestra vida cotidiana. ¿Qué pensás vos de esta medida? ¿Crees que sirve, no sirve, nos va a perjudicar? Creo que tiene que ver con esto que hablábamos hace un poquito con Silvina, ¿no? Del reordenamiento, de la estructura. Atacar la demanda no sirvió nunca de nada, no hay evidencia empírica que muestre que el control de precios haya servido para algo en algún momento. Creo que también las limitaciones que tenemos con respecto al comercio internacional, creo que la Secretaría de Comercio, si tenía alguna función en sí, no la cumplía, por lo tanto, previo a una investigación muy fuerte, yo no estaría en desacuerdo con que desaparezca. Obviamente alguien va a tener que hacerse cargo de las funciones que tomaba o absorber en alguna medida las funciones que tomaba la Secretaría para no dejar huérfana de esa sección, ¿no? Pero yo creo que la medida es así. Nosotros hablamos de la inflación, pero la inflación en Argentina, más allá de ser un fenómeno monetario, recordá, Jorge, que tiene un origen fiscal, ¿no? Claro. Tiene un gasto enorme y ahí tenemos la emisión. Aparte tenemos emisión endógena por el tema del pago de las LELIQs, que es donde Milei también tiene que poner un ojo, y aparecieron las LEVITs, que es una vergüenza de características colosales, me parece monumental, tremendo, claro. Lo que pasó con las LEVITs. Sí, Mike, no, lo que pasó con las LEVITs fue tremendo. Tremendo. Mike, ahora sí. El tema, ahí estabas llegando a un punto, me parece que es el tema de las provincias, y es un tema que también nos preocupa, que preocupa a Jaldo, que preocupa a otras administraciones provinciales. El recorte de obras públicas te puede llegar a restar fuentes de trabajo en lo inmediato, y el tema coparticipación. ¿Cómo crees estos dos temas centrales que tienen hoy en la agenda los gobernadores, especialmente al de aquí de Tucumán? Tiene que ver con visiones distintas. Hay que ver cómo impacta el tema de la coparticipación o no. Sería cambiar un régimen en donde, a ver, por ahí no implica que las provincias van a dejar de recibir el flujo de nación que venían recibiendo. Nada más que dejan de relegarle la recaudación a la nación y se tendrán que encargar de recaudar ellos. Eso también tiene efectos positivos en la economía, ¿no? Sobre todo en los precios de los bienes no transables, en los incentivos que genera a la provincia a generarse los recursos necesarios para poder afrontar sus gastos. Yo creo que las medidas de ajuste que está ya enunciando Milei, que va a tomar que incluyen el paquete de medidas que se van a lanzar el 11 de diciembre, ya en sí te dice que el gobierno va a tener que tratar de readaptar toda su política, tratar de buscar esa flexibilización para que esto lo termine afectando de la menor manera posible. Estamos viviendo una situación complicada. Y bueno, la idea es tratar de ajustar todas las tuercas para de alguna manera generar una estructura que sea lo suficientemente creíble, con confianza,
para poder crecer a futuro, ¿no? Creo que esa es la explicación a todo esto. Algunos términos que nos va dejando Silvina, gracias Mike, tienen que ver con esta de el ajuste, inflación, estanflación. Son nuevos términos que vamos sumando y agradeciendo por supuesto a Mike esta presencia acá en este móvil que nos va esclareciendo un poco la economía que viene, ¿no? Le agradecemos por supuesto y bueno, hasta el próximo móvil, Jorge. Dale, continuamos.